¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Última Página que, como hemos dicho tantas veces, no puede existir, no puede salir al aire, no se puede, el celular no se prende sin la ínclita y sin la... ¿Cómo decirlo, Sebastián? Bueno, no te podés vos autocalificar, pero sin la... Imponderable. Impoluta e imponderable. Uy, Dios, impoluta presencia Bien. de Sebastián Porrini, a quien voy a saludar con este gesto. Hola, ¿cómo estás? Hola, viejo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, estoy... Yo voy a proponer que nos tratemos de usted. Perdón. Bueno. Claro. Que nos tratemos de usted, Porrini, que utilicemos Exótica. todo el sistema verbal Bien. del castellano. Perfecto. En honor al querido Ariel Guasardi, que nos desafiara en algún momento a la utilización de todos los tipos. Volvamos al futuro imperfecto. Quien me hubiere ofendido, Sí. yo lo habría. Claro. Habiendo hecho esta introducción, procederemos a la lectura de... Bueno, basta de... Paréntesis. Me acuerdo cuando siendo profesor de lingüística en ese momento estudiante, ¿no? Les di una oración que era, habiendo que hubo llegado, ¿no? Y todos me miraron con un horror como diciendo, se volvió loco. Bien. Confirmamos en realidad que Porrini está loco. Pero bueno. De cuyo nombre no quiero acordarme. Bien. Señoras, señores, bienvenidos a La Última Página. Estamos muy contentos. La verdad que sí. Porque, bueno, un poco que estamos haciendo esfuerzos descomunales para no caer en la grabación a distancia. ¿Sí? Aquí en Argentina estamos en una situación muy particular, pero bueno, tratamos de hacer una reposición continua de los programas, así que estamos de maratón. Hemos grabado varios programas ya que tenemos en stock. Y hoy, Sebastián, vamos a hacer algo que no solemos hacer, me parece, corregime si me equivoco, pero creo que este género, que es el drama, el teatro, sobre todo el teatro moderno, ¿no? Hemos hablado bastante sobre de la tragedia, el teatro clásico, de Shakespeare y demás, Uh-huh. y eventualmente algún que otro autor al que le hemos dedicado algún programa, tuvo alguna obra dramática, que yo, Roberto Art, sí, claro. se llama, el que hicimos hace poco, Bernhardt, ¿no? Dramaturgo y demás. Exacto. Pero en el caso de los autores que vamos a hablar o que vamos a analizar hoy, me parece interesante porque tienen, por supuesto, algo en común. Del teatro, claro. Maestros del teatro moderno, si se me permite la palabra, pero además grandes dramaturgos. Sí. No es fácil. Yo voy a confesar algo, yo no soy un gran lector de teatro, no soy un gran consumidor de teatro. Por una cuestión muy simple, yo considero que el drama es para ver, el teatro es teatro. Iba a decir eso. Claro. Me cuesta mucho. Me gusta la representación. Las veces que he leído teatro con mis estudiantes del secundario, me he encontrado con dificultades. Pero bueno, ¿cómo se resuelve eso? Hagamos teatro leído, ¿no? Claro. Compartimos los personajes, se lee. Pero bueno, la materia del drama, y esto Gustavo Manzanal, nuestro querido amigo y compañero y colega, le hemos dedicado un programa que pedimos que lo vean, ¿no? Sobre filosofía de la técnica teatral, que es un programa que queremos mucho y tiene pocas vistas. Acá viene el mangazo. Sí, exactamente. Gustavo Manzanal siempre nos habla de la potencialidad del teatro como movimiento, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como técnica. Como kinesis. Como kinesis, ¿no? Es como técnica, la experiencia teatral claro. demanda justamente ese movimiento de la apuesta, del observador, etcétera. Pero hoy vamos a hacer una pequeña excepción y vamos a tratar de comentar y de analizar. Acá está Gustavo Manzanal. 33. El programa 33. Mira qué número. El programa número 33 de La Última Página dedicado a Gustavo Manzanal y su potente ensayo Filosofía de la técnica teatral. Pero basta de introducciones. Vamos a hablar, señoras y señores, hoy de Henrik Ibsen y de August Strindberg. Sí, señor. ¿Lo dije bien? Perfecto, Diego, Strindberg. Dos dramaturgos, uno Strindberg era sueco. Y Henrik Ibsen era noruego. O sea, lo mismo. Lo mismo, de escandinavio. Escandinavo, qué sé yo. ¿No? De hecho, bueno, en 1905 se independiza Noruega. Noruega, sí, señor. 1905. Con el rey Hakon VII. Exacto, Hakon. Bueno, ese es Hakon. Qué nombre es duro. El actual es Harald, su majestad Harald V. Henrik Ibsen, August Strindberg son dos dramaturgos escandinavos. Digamos, si bien uno era sueco, el otro era noruego. Autores de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, sobre todo... Prácticamente contemporáneos. Un poquito mayor Ibsen, pero... Bastante fines del XIX.
y que nos presentan, humildemente lo voy a decir, una forma distinta de pensar y de entender la dramaturgia, primero. Sí. ¿No? La dramaturgia que rompe una con teoría ciertos parámetros. Hecha práctica, ¿no? Hecha práctica, exactamente. Claro. Teorías que a veces también caen en ciertos facilismos y en ciertos reduccionismos y en ciertos errores, ¿no? Qué sé yo, bueno, con Ibsen sobre todo. Yo he leído artículos en los que se dice que Ibsen era de la época victoriana. Lo he leído por profesora de inglés, de literatura inglesa, en un colegio de cuyo nombre no me quiero acordar. les daba House of Dolls, Casa de Muñecas, y les decía que bueno, era una protesta en contra de la moral victoriana. Bueno, paremos un poco la moto, estamos un poco lejos de época. Sí, que era la misma época que la reina Victoria, bueno, pero es una Noruega, cosa. Diego, no pero tiene Noruega, nada que ver. Nada que ver. Complicado. Nada que ver. Ahí está el luteranismo más o menos. Pero por supuesto. Vamos a, si te parece, como solemos hacer. ¿En Panda? En Panda. Voy a hablar de Ibsen, si te parece, o querés vos empezar con No, empecemos con el maestro Ibsen. Empiezo con Ibsen. Por favor. Henrik Ibsen, nacido en 1828, muerto en 1906, dramaturgo y poeta de origen noruego, que tiene, de alguna manera, dos grandes etapas en su vida, ¿no? La etapa más nacionalista, la etapa de un teatro más de corte nacionalista, pro-independentista, casi romántico, casi romántico, ahí los resabios del romanticismo, y luego el Ibsen que vale la pena, el Ibsen importante, que es el Ibsen renovador, el Ibsen al que se le suele denominar el del teatro libre, el del teatro realista con cierto compromiso, pero también el del teatro simbolista. Sobre todo en Espectros y en El Pato Salvaje. El Pato Salvaje. Y creo, por así decirlo, El Sonido del Mar, creo que se llama. Para que lo tengo acá anotado. Lo tenía Juan anotado. Gabriel Borman. Borman, El enemigo del pueblo. Ay, ¿dónde estaba esto? Espectros sí, la leí. Espectros sí. El Pato Salvaje también, pero... La Dama del Mar. La Dama del Mar. No la leí, vos sabés que no la Yo leí. leí una reseña, no, tampoco la leí, Bien. pero preparando el programa vi un poquito la idea del simbolio, pero sí, Espectros, El Pato Salvaje, Hedda Gabler, Peer Gynt tiene un... Qué hermosa que Peer Gynt es una cosa, aparte de la música de Grieg, ¿no? De Grieg. Que todos conocen. Nosotros decimos Grieg y seguramente pongan la mañana y En la cueva del rey de la montaña. No vamos a cantar. ¿Cómo se llama este muchacho? Sweets. El muchacho que hace el programa de música en español. Jaime Altozano. Jaime. Estás temblando, ¿eh? Sí, está. Te tiembla el canal de Jaime Altozano porque... No podemos explicar nada, pero no tenemos ni ritmo, ni síncopa tenemos, qué sé yo. Qué divino ese programa. Espectacular. Todo mi afecto. Los primeros trabajos de Ibsen, como decíamos, estaban fuertemente influidos por temas históricos, temas propios de la materia escandinava, de la materia noruega, ¿no? Pero sucede con Ibsen que encuentra una forma distinta de plantarse frente a esa realidad, muy subsumida por el romanticismo, muy subsumida de pronto por cierto progreso del realismo más puro. Exacto, y de pronto encontramos un teatro que oscila entre estas cuestiones y nos pone frente a la necesidad de no solamente presenciar lo que sucede como plot, como trama realista, sino encontrar el subtexto. Por eso decimos que es una forma distinta de pensar el teatro. No es un teatro pedagógico. No es un teatro bueno, en esta obra no es que se juntaba Ibsen después con el público fumando la pipa y decir, bueno, yo en esta obra quise exponer el viaje del hombre en su arrojada. Terrible. No sé, no es esa cosa melosa y poco respetuosa con el público de tener que explicar. No, exacto. Es que justamente no hay posibilidad, lo decíamos un poco anteriormente, de entender el teatro si no hay espectador. Claro. Y el espectador se tiene que ir golpeado, como en la tragedia. Exactamente. Pero yo te voy a golpear y no te voy a decir dónde te golpeé. Claro. Tenés que laburar, tenés que encontrarlo. ¿Sí? Es uno de los primeros dramaturgos modernos, como decíamos. Sí, el primero.
Y me permito decir algo, Sebastián. En el programa de, ¿cómo se llama?, de Tolkien y de Lewis, vos hablabas de un espíritu de la época, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, en el que había que luchar, o había que manifestarse, o había que tener algún tipo de postura respecto del surgimiento del psicoanálisis. Claro, o a favor o en contra. O a favor o en contra, ¿no? Claro. En Viena, a fines del XIX, Exacto. principio del XX. Bueno, con Ibsen vamos a tener no psicoanálisis, pero sí me permito decir la primera idea de la psicología de los personajes. Sí, puesta muy en bien. escena. Sí. ¿Sí? Una cosa es la psicología. Una cosa es la psicología. Claro. Pero la psicología de los personajes puesta en escena, el proceso, el arco narrativo y el crecimiento y apertura de los personajes hacia una realidad otra, es muy interesante. Primera característica, entonces, un teatro nuevo que pasa de los temas, digamos, más históricos a temas más comprometidos o temas más asociados con el teatro libre, con el realismo. Por supuesto, la idea de que no solamente hay que ver lo que sucede, sino que encontrar un subtexto. Luego, la idea de que los personajes tienen una densidad y dimensiones y niveles psicológicos más profundos. ¿Sí? Y una característica más, los finales abiertos. Claro. ¿No? Si bien cierran, siempre hay, por lo menos en las 3 o 4 obras que vamos a mencionar, hay una apertura. Menos en Peer Gynt. En Peer Gynt hay otra cosa, ahora lo vamos a mencionar. Las grandes obras de Ibsen, lo sobrenatural y lo wagneriano. Totalmente, ¿no? La presencia de Wagner. La presencia de lo wagneriano es muy, muy llamativa, muy significativa. Pero bueno, no me voy a adelantar. Decíamos entonces esto, la idea de que no se termina la obra con el final, sino que hay algo más. Y eso lo tiene que terminar de construir el espectador. Exactamente. Muy bien. Vamos a mencionar rápidamente Casa de Muñecas, de 1880, más o menos. Vamos a hablar de El enemigo del pueblo, de 1882, de Peer Gynt, y, por supuesto, si hablamos del enemigo del pueblo, tenemos que hablar de Espectros, de 1881. Sí. Obra que fue censurada durante 15 años, no se podía representar en Noruega. Y un poco El enemigo del pueblo es la respuesta a esa censura de Espectros, que es una obra bastante comprometida, ¿no? El personaje. A mí me gusta mucho. Es muy entretenido. El final es tremendo. Sí. La señorita Alfing. La señora Alfing, ¿no? Ese final, no vamos a contar el final, pero muy interesante. Casa de Muñecas creo yo que es, Sebastián, junto con El enemigo del pueblo y Hedda Gabler, las obras más publicadas, más leídas, más leídas. Sí. Bueno, Peer Gynt también, merced a la... Los pilares de la sociedad. a la intervención de la música, los pilares de la sociedad, etc. ¿Qué pasa? A ver, el argumento de Casa de Muñecas creo que todos lo sabemos, ¿no? Es esta mujer, Nora, que está casada, que en realidad está casada un poco por obligación, un poco para cumplir con el mandato social del padre, que la va moldeando, etc. Y se casa con una persona que la tiene entre algodones. Totalmente. La trata como una nena. Como una nena, la trata en una casa, mi torcasita, le dicen, en un momento, mi palomillo, mi avecillo, ¿no? Y la tiene en una casa entre algodones, en una casa de muñecas. Claro. El problema es que el marido está fuertemente comprometido con la economía, la economía familiar está muy comprometida, y lo que hace Nora es pedir un préstamo a un usurero, Krogstad creo que se llama. Krogstad. Y por supuesto Krogstad se aprovecha de esa situación y empieza a chantajearla. Claro. Y se da, bueno, no queremos contar el argumento completo, pero hay un momento de quiebre en el que Nora se da cuenta de que toda la vida que ella ha vivido es una vida infeliz. Es una vida totalmente vacía. Claro. Y toma una decisión. Ser un ser humano. Ser un ser humano y mandarse a mudar. Claro. Y allí termina la historia. Claro. Ahora, argumento, ¿cuál es el subtexto? Por supuesto que hay una doble moral. Por supuesto. Sí, la moral. La vida presbiteriana. Interna, la vida para el público. Creo que Casa de Muñecas es ese momento coyuntural, metafórico, en el que Nora deja de ser una muñeca con la cual juegan, se corre el velo y Nora puede ver. Claro. Y en el ver se cae la máscara. Hay una apertura, hay una salida, hay una búsqueda. Que es dolorosísima. Pero es dolorosísima porque ella no es una niña, no es una mocosa de 20 años, es una mujer. Exacto. Que se ha
jugado, por decirlo de alguna manera, por él, a una vida matrimonial, por ese marido que es un pobre tipo también, ¿no? No, él tampoco es culpa. Él responde a la moral de la época. Responde a los principios morales claro, de la época. Él está educado en eso. Lo que pasa es que Nora espera... ¿Qué espera? El milagro. Nora es el producto de la manipulación del padre, claro, que la ha moldeado como la dama perfecta, la mujer perfecta, que no tiene que tener vida que no sea, u ojos que no sean solo para su marido, para la cuestión doméstica y todo. Y Nora entiende que esa no es la vida. Exacto. Decir eso en 1880 y tantos no es para en Noruega. En Noruega. No en Italia. Claro, ni siquiera. En Noruega. Claro. Una sociedad muy estratificada, totalmente rígida. Muy rígida desde el punto de vista moral, la moral presbiteriana. Ya ¿no? con Casa de Muñecas, Ibsen nos está planteando una forma distinta de pensar las relaciones humanas, de pensar las relaciones sociales, de pensar la realidad, inclusive. Sí. ¿No? Diego, perdón. Adelante. Vos sabés que esta historia empieza con un matrimonio supuestamente feliz, o sea, Nora y Torvaldo. Torvald, no me acordaba. Torvaldo, ¿no? Supuestamente feliz, todo está bien, ella es feliz, come las almendritas que le prohíbe. No, es una cosa. Como una picarona. Una picarona, claro. Y la historia desgraciada de Cristina y de Krogstad. ¿Y cómo termina? Se entrecruzan. Sí. Al revés. Es un quiasmo. Claro, es un quiasmo. Para los que no saben, el quiasmo es la regla de tres simples. Exactamente. Una punta, otra punta y el cruce. Exactamente. Nora Krogstad, claro, Torvald. Exactamente. Porque los que son infelices van a descubrir, tras el dolor, muy bien, Cristina y Krogstad están golpeados, entonces ascienden. En cambio, Nora tiene que pasar la prueba. Nora tiene que sufrir. No solo ella, Torvald también. Lo que pasa es que, como bien dijo Diego, Torvald está encerrado. El hombre no puede sufrir. No, claro. La mujer sí. Claro. Otra cosa importante. Las figuras son femeninas en Ibsen son no solamente fuertísimas, son medulares. Sí. Se ve en Casa de Muñecas, se ve en Hedda Gabler, impresionante. Se ve en Espectros, se ve en La Dama del Mar, sí. Se ve en Peer Gynt, por supuesto, con Solveig, no me acordaba la pronunciación, iba a decir Solveig. El personaje de Solveig es hermoso. Es una especie de... La canción de Solveig. La canción final, esa canción de cuna que arropa al pobre Peer Gynt. Bueno, nos estamos engolosinando. Hablemos un poquito del Enemigo del Pueblo. Perdón, obra. Diego, y una cosita más con respecto a Casa de Muñecas. Vos dijiste algo que es fundamental. ¿Por qué? Porque Casa de Muñecas es la obra, yo siempre lo digo así, la doy todos los años con mis alumnos. Para mí es la fundación del teatro contemporáneo. Yo dije moderno y me refería No, está bien, lo moderno, como ustedes quieran, contemporáneo. Claro, el gran maestro Shakespeare, me parece el teatro más. Pero con Casa de Muñecas hay una escena en la que me parece que nace el teatro moderno, o el teatro contemporáneo, que es cuando Nora le dice, Torvaldo, siéntate, tenemos que hablar. Es la peor frase que le pueden decir a un hombre, ya sea la madre, la esposa, primero, lo que fuera. Porque es la primera vez que Nora toma conciencia. O sea, toma el poder. Tenemos que hablar. Y el hablar no significa decirnos cosas así porque es intercambiar ideas, escuchar a uno y decir sí, querida, no querida, sino hablar, transmitir. En esos dos personajes sentados en un escenario, tiene que haber dos actores increíbles para hacerlo. Pero fundamentalmente está el diálogo que Ibsen está planteando en relación con lo profundo. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Yo cada vez que la leo, le digo a los chicos, ahora viene la frase clave de esta obra. Torvaldo, siéntate, tenemos que hablar. Punto. Se vino abajo todo. Todo el edificio de la hipocresía moral y demás. Y obviamente, claro, porque ya no hay arreglo para él. Lo que hizo es demasiado grave. Ella cometió un delito, pero él cometió un pecado. ¿Me entienden la diferencia? Eso es lo terrible. El delito, bueno, pero un pecado, ¿qué es más grave? ¿Sí? El delito, si amamos a la persona, el delito lo perdono. Pero el pecado, por eso Nora, perdón, tiene razón. Tiene razón, está esperando el milagro. Esperé el milagro, dice. Fíjate, hasta el final lo esperé.
Vos fíjate, hoy estamos en el 2021 y de esto podemos hablar con cierta profundidad y con cierto conocimiento y hasta si se quiere con cierto contrapunto, porque no va a faltar algún suscriptor que diga, bueno, el pecado, delito, qué sé yo, si amo, no. Podemos discutir. Bueno, todo hay que aclararlo. No. Claro. Me refiero a esto. Estamos en una etapa en la que podemos hablar libremente, nadie nos va a censurar y discutamos todo lo que quieran. Pero en 1880 y pico, en Noruega, plantear esa lectura que vos estás planteando era una herejía. Se armó un lío de novela. Sí, claro. Por supuesto. Obvio. Cuando en Espectros, justamente, propone a una mujer que comete prácticamente no sé si un delito, un pecado al final, con veneno. Exacto. No quiero que la lea. Un hecho de justicia. Un hecho de justicia, tal vez. Digo, y lo censuran, dicen, no, usted no puede escribir más, esto no se tiene que representar. Claro. Durante 15 años queda censurada la obra. Claro. Recién en 1905, a un año de la muerte de Ibsen, se representa de nuevo en Noruega, etc. Y automáticamente en 1882 Ibsen publica, escribe y representa El enemigo del pueblo. ¿Qué obra hermosa? El pueblo es también necesita de actores potentes. El argumento, rápidamente, hay un pueblo que tiene un balneario, un pueblo costero. No recuerdo el nombre. El doctor Stockman, yo tampoco lo recuerdo, pero el doctor Stockman, que es una especie de médico analista del lugar, descubre que en el agua de ese balneario hay una bacteria que contamina y es un peligro para la salud de los vacacionantes, qué sé yo. Claro, turistas, claro. Y lo expone públicamente. Dice, señoras, señores, no se puede bañar nadie más en esto. Y ahí empieza el problema. Dice, no, pero ¿cómo vamos a decir que no pueden venir al pueblo? No, esto arruina la economía del pueblo. Y sin comerla ni beberla, Stockman tiene que enfrentar el escarnio público. Lo declaran enemigo del pueblo. Claro. ¿Por qué? Porque va en contra de los intereses del pueblo. ¿Qué es la verdad? Claro. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿La podemos soportar? Entra en un debate, entra en un juicio público y lo terminan echando del pueblo. Con una hija maestra. Una hija maestra, el hermano que es el alcalde, se enfrenta con el hermano. Y hay una frase, así como vos dijiste que hay una frase o una escena en Casa de Muñecas que inaugura el teatro contemporáneo, que es al final de la novela, cuando Stockman se sienta junto con su familia y le dice, me siento feliz porque he descubierto la verdad. ¿Cuál es la verdad? El hombre más poderoso del mundo es el que está solo. ¡Pum! A la rodilla. El hombre más poderoso del mundo. Stockman es el alter ego del propio Ibsen. Claro, exacto. Ibsen, sabiéndose censurado, le está haciendo decir a Stockman, diciendo, he descubierto la verdad. El hombre más poderoso es el que está solo. Claro. Me arrinconaste, saldrá el león. Sí, claro. Ya está. Claro. Desaten las fieras, ¿no? Unleash Hell, como diría Gladiador en la película, ¿no? Y bueno, una obra anterior, podríamos seguir hablando, pero Peer Gynt, ¿no? Es el en nombre, 1876. Pedro. Claro, Pedro Gynt. Claro. La vi, Diego. La vi en teatro. Yo no tuve la posibilidad. Muy linda. Que en realidad no es una obra al estilo de Casa de Muñecas, prosaica, es un poema. Sí. Es un poema. Ibsen la había concebido como un poema para ser leído, no representado, pero finalmente lograron hacer. Porque es una puesta en escena muy compleja. Sí. Por eso está el elemento wagneriano ahí que te decía, ¿no? Está ahí, contemporáneo de la tetralogía, ¿no? Porque la tetralogía es de 1870. De esa época, 76. 76, bueno. Claro. Por eso digo, está ahí la presencia de Wagner, directa o indirectamente, porque si uno ve, vos la viste seguramente en vivo y habrás notado eso. En el Teatro San Martín la vi. Está, digamos, ambientada con la música del otro gran amigo de Ibsen, que era Edvard Grieg. Qué linda música. E insisto, si ustedes ponen alguna de las piezas se van a dar cuenta que es una música automáticamente reconocible. Que son unas suites, algunas que utiliza Ibsen para ambientar incidentalmente la obra. Contarles el argumento de Peer Gynt sería meternos en un quilombo bárbaro, pero básicamente la historia de Peer Gynt, un muchacho, que se enamora perdidamente de Solveig, y que tiene paréntesis, Adán Buenos Aires. Adán Buenos Aires. Solveig. Tenés razón, me había olvidado. Qué lío.
Y empieza un periplo indescriptible, ¿no? Porque pierde a Solveig, se va al bosque, bueno, se convierte ¿cómo se dice? En un troll, en un duende, bueno, Sí. vende el alma, Al diablo. vende la espiritualidad al diablo, el diablo quiere venir a buscarlo, Solveig lo protege, el amor que salva al hombre. Témame del amor cortés medieval. Peer Gynt, ha llegado tu hora. Peer Gynt, ha le llegado dice el tu diablo. hora. Qué Y bueno. Solveig lo abraza, ¿no? Lo encuentra, Sí. y el hombre se salva por el amor. Creo que es una de las obras más lindas de Ibsen. Es en un este Fausto sentido. de Goethe. Es el arquetipo, el mitologema Claro. del hombre que vende el alma al diablo. Pero aquí, bueno, es el diablo en la botella de Stevenson Claro, también, ¿no? Por supuesto, ¿no? claro. ¿Cómo se llama? Kiwi, Ujú. que vende Kiwi, su sí, alma señor. por el vil metal de la Exacto. botella. Qué obra también es. Uf, qué obra. Pero digo, Stevenson. Ibsen logra, como para cerrar y darte No, el no, pie a streamer, bien. logra renovar la dramaturgia del momento, Sí. logra instaurarse como un autor cuya profundidad en los personajes es manifiesta, y tiene esta obrita, Peer Gynt, que es un poema, con lo cual también da cuenta de su calidad como poeta, que nos tiene que hacer mover el avispero. Sí, no nos sí, puede sí. dejar indiferentes No, no. la dramaturgia de De Peer Ibsen Gynt, es sobre imposible. todo. Es imposible. Yo Yo creo ya que les digo. Peer Gynt es un gran poema de transformación. Sí. No solo literalmente, porque Peer Gynt atraviesa una serie de transformaciones hacia lo oscuro, Claro. hacia el mal, hacia la pérdida de su Totalmente. identidad, pero en un momento la recupera. La recupera. Es el amor. El amor, Ah, es Tristana y Isolda. Sí, exacto. Por eso insisto con Sí, la totalmente. presencia, casi como decíamos el otro día, ¿no? Un espíritu que está ahí presente en la Sí. época, ¿no? Que está en el amor. Exacto. Por ahí, o hasta acá, lo que puedo mencionar así como... No, de Ibsen, en qué general de maravilla, Ibsen, qué maravilla. es una obra, bueno, una dramaturgia muy, muy significativa, Totalmente. insisto, renovadora, y me quedo con lo que dijiste, fundadora del teatro contemporáneo. Sí, sí. Un teatro distinto. Es un teatro distinto, claro. Era un teatro declamado. Claro. Acá no está pidiendo declamación. Ibsen está pidiendo lo íntimo. ¿No? Siéntate, Torvaldo. Es un matrimonio que habla. Es la revitalización de la GOM, Claro, Bien. claro. de la palabra, Total, es una gom. Es una gom. de la palabra. Claro, exacto. pero la puesta en escena también es importante. Sí, señor. Digo, tiene todos los componentes de la dramaturgia. Sí. No es solamente el texto, No. no es solamente la declamación, Hay es que también poner en situación, estar allí, Sí. presenciar, ser testigo de. Exactamente. El silencio que se hace en el teatro cuando se dan esos diálogos, cuando se da el diálogo entre Nora y Torvaldo, desquicia a cualquiera, ¿no? Bien, vamos con Strindberg, August Strindberg. Los tomamos juntos justamente porque Strindberg consideraba a Ibsen su maestro. Un maestro y un rival, valga decirlo, ¿no? Pero se apreciaban, sobre todo porque Strindberg es menor en edad, no es cierto que Ibsen. Ya Ibsen es un autor consagrado cuando él empieza en el teatro. Ahora, lo interesante de August Strindberg es su obra teatral. Hay un plus en relación con Ibsen, es novelista, y las novelas, valga decirlo, y hay un plus que dejo para el final, porque es un regalito para Diego. Está regalón. Está regalón el hombre. No Bueno, está regalado, está regalón. ¿cuánto hay? Bien. Tengo unos principios, pero si te molesta, Si tengo te otro. molestan, tengo otro. Vale, muy bien. Voy a nombrar dos obras de Strindberg. ¿Qué hay en Strindberg? Strindberg es un pesimista número uno. Solo basta con ver la cara de Strindberg. Bueno, Ibsen no era muy agraciado. Pero Strindberg es una cosa, es una mirada terrible. Aparte de lo que escribió posteriormente, su propio diario él escribe un libro de la locura, ¿no? Hay un momento que vive una locura. Era esquizofrénico, tuvo 3 matrimonios, una crisis matrimonial constante. Cada matrimonio intentaba salvarse, no lo hacía por hedonismo, lo hacía como una balsa de salvación, pero no había caso. Él mismo reconoce su maltrato, su mal carácter, ¿no? Era un hombre que estaba enfermo, pero un genio, ¿no? Es el que está en el borde, ¿no? El genio loco,
digamos. Y también consideró que el teatro tenía que expresar, son obras de pocos personajes, 3, 4, muy concentrados, como grandes tragedias, con temas absolutamente incómodos para la época. Como, por ejemplo, el tema del padre en la familia, ahora vamos a hablar de una gran obra en ese sentido, o el tema de la mujer, o el tema de los derechos, ¿no? Porque estuvo muy comprometido con los derechos, ¿no es cierto?, sociales, y valga decirlo también un hombre de un profundísimo agnosticismo, profundo. No creía en ningún tipo de trascendencia, aunque al final voy a dejar un regalito. Vamos por parte. El padre, primera obra, 1887, primera obra de la que me ocupo, ¿no? Hay varias. El padre es 3 personajes. Bueno, el padre, la hija y la esposa. En resumidas cuentas, el tema es el siguiente. ¿Qué hacemos con la nena? La nena está en edad ¿de qué? De ir a estudiar. Y acá observen, porque hay algo que va a llamar la atención. ¿Qué quiere el padre? Ya sé lo que se están imaginando. Sobreprotector, quiere que se quede en casa lavando platos. No, quiere que vaya a estudiar. Quiere que se vaya a la ciudad, a Estocolmo, a estudiar. ¿Qué quiere la madre? Que se quede. Que se quede porque siente que la ciudad es el peligro. Fíjense la diferencia. No es la mirada, no, que se quede acá la nena. No. O sea, ya ahí es original, ya es innovador en ese sentido. Es una mirada rupturista. Rupturista, sí señor. Es decir, entonces, ¿qué hace la madre? Con este capitán, es un hombre ya grande, no. Incluso en algunas obras se lo representa como un hombre muy mayor, en otras como más joven. ¿Qué hace la madre? Lo declara loco. Lo vuelve loco. ¿Para qué? Para que pierda los derechos sobre la hija. La patria potestad. La patria potestad, exactamente. El padre quiere que la hija vaya a estudiar, la hija está en medio, en realidad está más apegada a la idea de la madre de quedarse. Fíjense bien, ojo con la defensa que vamos a hacer, ¿sí? ¿Y cómo lo vuelve loco? ¿Con qué? ¿Con qué lo puede volver loco? ¿Qué hay que el padre no pueda saber? Que no es su hija. En el fondo es mentira, pero lo vuelve loco. ¿Sí? La paternidad. ¿Sí? Tú no sabes, la frase es esta, tú no sabes si es tu hija. Mira el contrapunto, no quieres saber quién eres. Claro. No querrás saber quién eres. No querrás saber quién eres, de Edipo Rey. ¿Qué hace? Le ponen en escena una camisa de fuerza, porque enloquece realmente. Ibsen y Strindberg, los dos, tuvieron un punto en común: el miedo a la mujer, el miedo a lo que podía representar la mujer. Pero, ¿qué pasa? Dice, serán lo que serán las mujeres. No estoy leyendo porque tengo un apuntecito que me he hecho. Pero lo que son, ¿sí? Todos lo que somos, de alguna manera, todos los seres humanos, estamos signados por una mujer. Sobre todo los varones. E Ibsen y Strindberg tienen un punto en común. 3 matrimonios. No, 3 matrimonios. Exactamente. Bueno, primera obra. Segunda obra, La señorita Julia. Por favor, vayan a leerla. Una joyita. 3 personajes, otra vez. Julia, que es la hija de un conde. Su criado, que se llama Juan, que tiene 30 años, ella tiene 25. Y la cocinera, que es Cristina, que es un poquito mayor, 35, que está prometida a Juan. O sea, hay un noviazgo. Bueno, todo esto transcurre en una noche emblemática en Suecia, la noche de San Juan. ¿Sí? La noche de San Juan, ustedes saben que en esos países se suelen reunir grandes familias para hacer una festividad. Julia se niega a ir con el padre se va, el conde se va, en ese caserón, ese castillo, nos imaginamos eso, va a ver a sus familiares y Julia se queda. Bueno, ¿qué pasa? Que Julia ha roto un compromiso, está sola, ¿sí? Tiene 25 años,
el otro tiene 30. Todo eso que se están imaginando transcurre en esa noche. Como se dice ahora, se picó. Se picó, exactamente. Se repicó. Y no es cebolla. Bueno, y no es cebolla. Ah, qué bueno, muy bien. ¿Sí? Es decir, toda la liberación se da esa noche en medio de un escándalo. ¿Por qué? Porque él es un criado, porque ella es una noble. Porque la presencia del conde está en escena, muy clara, marcada por Strindberg. ¿Qué quedó? Su sombrero, los guantes, está ahí. Es el problema social, ¿no? Voy a decir clases sociales, porque ya la nobleza no era lo que era. 2 clases sociales, ¿sí? 2 mundos, la tentación, la caída, ¿sí? Un mundo nuevo que están haciendo, y todas las problemáticas morales, éticas, y si se quiere, comillas, religiosas, que se planteaban en la época. Digo religiosas porque en última instancia, bueno, esos países tienen una religión, discúlpenme muchachos, pero realmente una cosa exterior, ¿no es cierto? Claro, no hay ningún misterio, digamos, en ese sentido. Esa es la trama de la señorita Julia. Me apuro. No te apures, que una tengo tiempo sola de sobra. historia, un solo dato más de estos dramas. Son 2 grandes dramones, el padre y la señorita Julia. Ustedes saben que la señorita Julia tiene una versión cinematográfica del año 2014, Mira. que la dirigió Liv Ullmann y la ubicó en Irlanda. No sabía, mira. Bastante desagradable, ha sido muy mal criticada. Los actores están espectaculares, pero, en fin, la apuesta no es muy buena. No Dije tenía. 2014, ¿no? Sí. Pero la versión cinematográfica, la primera versión cinematográfica, ¿de cuándo es y de dónde es? 1947, señores. ¿Dónde? Argentina, Sonofilm. No sabía, mirá el Mario dato. Soffici, El pecado de Julia. Mario Soffici. Exactamente. El cuento de la comarca. Como diría Soffici. Ángel, ¿no? Sí. En nuestro cine, ¿sí? La primera versión de la señorita Julia en cine la hizo la Argentina con Mario Soffici, gran director, por otra parte, con El pecado de Julia. Que si no me equivoco, a ver si lo tengo anotado. No lo anoté. El personaje principal... Sí, me acuerdo. No, cuando diga Amelia Vence. Amelia Vence. Amelia Vence. Oh, pobre. Hablaba así. Qué vejez pobre tuvo. O sea que Amelia Vence. Amelia Vence. Era hermosísima. Amelia Vence tuvo Los ojos, color del tiempo. una senectud bastante Sí. lamentable, Sí, ¿no? Porque pobrecita, participó en el... no murió hace mucho. En el 2000, Era nonagenaria. En el 2003 participó en Ay, pobre. en un programa de comedia muy menor. Bueno, en fin, no viene al caso. Claro, Amelia Vence. claro. Que había sido una gran... Yo creo que... paréntesis, Amelia Vence era de tal belleza. Sí, bueno. Los ojos verdes de Amelia Vence, ¿no? Volvieron loco a la generación de mi padre, ¿no? A la mía no, por supuesto, ¿no? A mí me volvía loco bueno, no sé, Ornella Muti, digamos. Tampoco se quite años por... Perdón. ¿Cómo se llama la película? Sara Ferris. No me acuerdo. Bueno, Donna. Donna, por favor. Donna Paulsen. Por favor, volvé, Donna. Bancamos a Donna Paulsen, fuertemente. Somos el club admirador de Donna Paulsen. Donna Paulsen. Totalmente. Estamos hablando de La ley de los audaces. Suits. Una serie... Mirá cómo empalmamos. Nosotros estamos en la pomada. Bueno, y acá viene la conclusión. Vive una crisis después de su segundo matrimonio en la que realmente está loco. Está loco él mismo, lo dice. Y escribe un texto en ese sentido, es un libro oscuro y demás, en el que cuenta un poco esa experiencia. Una búsqueda. Tiene una crisis. La crisis que en algunos casos se resuelve con una solución de conversión. Perdón, sí, pero sí. Luis, ¿no? Una solución de conversión. En este caso no fue. Estaba en el norte, esa gente. Claro. Qué beligerante que está con la gente del norte, pobre. Pero verdad, ¿saben lo que le pasa? ¿Saben lo que le falta? Me va a salir fareta. ¿Saben lo que le falta a ustedes, muchachos noruegos? Todo muy bien, la ética, todo. Pero ¿saben lo que le falta? Puedo decirlo, pero... Viñedos le falta. Le falta Dionisos. Por eso, viñedos. Mezclado con nuestro Señor Jesucristo. Obviamente.
¿Esto qué hizo? Convirtió el agua en pino, dejémonos, no tomaba agua. Pingüino güerito. Claro, como la película, esa gran película que es, ¿te acuerdas, Diego? Que transcurre en el norte con una francesa, La fiesta de Babette. A ver, no la vi. Bueno, mírala. La fiesta de Babette cuenta esa historia, Dinamarca, imagínate, pobre gente, un sol así, es así el sol, ¿no? Pues imagínate, Sicilia. Está un la sol a serie pleno, frutos, que nos sí. recomendó Pablo Gizara, Lilyhammer. Lilyhammer, exactamente. Lilyhammer. Claro. ¿Dónde iba esta gente de vacaciones? A Italia. ¿Y qué iban a ver? ¿Cómo era la vida? Porque realmente ese lugar, ¿qué puede producir? A un Strindberg, un hombre que se hubiese nacido en Catanzaro, y sería feliz. Se hubiera casado 5 veces más, pero... Se hubiese casado 5 veces, feliz de la vida, se hubiese peleado a trompada con los... ¿No es cierto? Se hubiese agarrado a tiro con la mafia, ¿cómo corresponde? Sí, claro. O sea, a ver, yo quiero que me entiendan. Incapacidad de irnos a la mierda. A la miércoles. Y ahora van a ver a dónde voy. O sea, esto es lo que tenemos que entender. Los latinos somos dioses. No es que... Claro. Ya está, listo. Nos vemos el próximo lunes. Los nórdicos, lo que no pueden entender, ellos creen en un dios moralino, ¿no? Que tienen que ponerse todo de negro y demás. O ser éticamente correctos. En un dios tuerto. En un dios tuerto. Con un sombrero de pico. Dejémonos echar la pelota. Mirá que a mí me gusta la mitología nórdica, pero totalmente. Es verdad. Pero dijimos, no, la mitología griega, ¿cómo es? Y los dioses, cada tanto se escapan con una diosa, se escapan con un pibe, hacen desastre. Totalmente. Bueno, claro, el mundo mediterráneo es el mundo. Es el mundo. Ahí nació todo. Entonces, como diría el gran Alfredo Franklin. Bueno, nos vamos a la mierda, Porrini. Nos van a echar del canal. Perdón. Vuelvo a streamar. Uy, Dios. Hay que reírse. ¿Y ahora cómo hago? Hay que reírse con Strindberg y con... Claro, con Strindberg somos dos maestros. Sí. Claro. No, yo que lo leo con este pasado que tengo de 6.000 años de latinidad, imagínense, a mí me parece todo esto claro, la bruma, esa cosa, están todo el día, y bueno, sopa de pan, ¿qué querés que sean? La verdad es una vida de miércoles. Bien, al lado de un plato de macarroni con Chianti, ¿no? Bueno, con Chianti sobre todo. Totalmente. Con marsala. Yo con marsapito de marsala, totalmente. Bueno, volvamos a la seriedad. Vamos, dos caballeros. ¿Qué escribe Diego? ¿A qué se dedica? A dos cosas, en medio de esa crisis. A la fotografía, en la que ve, en ese momento hay una búsqueda en ese sentido. ¿Y a qué? A la alquimia. Pero a la alquimia, no a la química, a la alquimia. Escribe el Antibárbarus, que en realidad es el Antibárbarus 1. Escuchen esto. Es un alegato contra el establishment de la comunidad científica. Establishment. Gracias, digo. Establishment. Es francés. Ya, a mí es el francés. Bueno. Porque si bien Strindberg es un materialista, y lo dice claramente, ¿no? Una especie de Lucrecio, él ve en los materiales la posibilidad de una transformación. El azufre como elemento simple para demostrar que la teoría de los elementos simples es falsa, la transmutación de los elementos, estoy leyendo el texto, Esto es, que los elementos pueden pasar del uno al otro, o que todo está en todo, así como la composición del aire y del agua. Fíjense una cosita más. A finales de la década de 1890, lee ¿qué? Textos de alquimia de la gran obra, ¿no? En el sentido de la fabricación de oro tras mutación, pero se relaciona con la tradición alquímica de una forma independiente. Su punto de partida no es la alquimia clásica, sino el monismo, o sea, el materialismo. Antes de dejarse influir tanto por la alquimia moderna francesa como por la alquimia clásica, tal como ésta eran transmitidas por los ocultistas franceses. Claro, después entró en una etapa de ocultismo. Los franceses fueron maravillosos en muchos sentidos, pero hay que decirlo, a fines del siglo XIX metieron la pata en todo sentido, ¿no? Es decir,
La Tercera República Francesa es una cosa medio ocultista, medio sí, Papus, ¿no? Todo, no me hagas acordar de Papus. Todo eso. Me traes malos recuerdos. Sí, exacto. En una de las cartas, porque el libro se compone de cartas, se describen los experimentos que Strindberg llevó a cabo en Dornach para intentar captar una imagen de los cuerpos celestes que no fuera distorsionada por el ojo ni por los instrumentos. Por eso buscó la fotografía. Me sacaste la... Sí. ¿Qué? No, digo, perdón. Esto se llamaba celestografías, Diego. O sea, él se dedica en un momento a hacer una combinatoria entre los elementos de la astronomía, la fotografía y la alquimia. Todo eso lo va a ir dejando de lado a medida que avanza el siglo XX. Muere en 1917, si no me equivoco. Strindberg. Por allí. Ahora no recuerdo la fecha exacta. Pero fundamentalmente sobre la base de una búsqueda personal. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Porque la basó en el materialismo. El monismo materialista no lo llevó a ninguna transformación, por eso lo abandona. ¿Sí? Es decir, no comprendió el verdadero sentido de la alquimia. No hubo revelación. Ahora, como maestro de teatro, impresionante. No hablo más. No, al contrario. Ya dije, ya hice mi alegato a los dioses italianos. Bueno, no puedo. ¿Me lo va a negar? No. Pregúnteselo a Ángel. Pregúntale a Ángel. A ver lo que le dice. No, ¿qué le va a decir a Ángel? Lo que menos esperaba era, en un programa dedicado a dos dramaturgos nórdicos, ¿cómo es? Escandinavos, sí, claro, terminar hablando de Marsala y de Chianti, ¿no? Totalmente. Pero bueno, para empalmar con lo que vos planteabas, un género que no es fácil. No, claro. Que es la dramaturgia. Está hecho para ser representado. Está hecho para ser representado y está hecho para dramaturgos. No, sí. No está hecho para dramaturgos, para me corrijo. No podemos pensar la dramaturgia sin actores, ¿no? Tanto Ibsen como Strindberg ponen el énfasis, me parece, la señorita Julia, ¿no? El énfasis en esa situación eminentemente humana que tiene que ser puesta en escena por lo humano. Y pensaba en algo fundamental, la puesta en escena. Sí. El otro día, la querida, la voy a citar como querida porque le tengo aprecio, Melina Cherro, discípula de Ángel. Sí. Yo la tengo en Facebook. Sube una foto muy interesante. Melina, si está viendo este programa, va una mención muy especial. Melina Cherro, excelente analista de cine. Excelente, gran discípula, maestra también ahora ya de las hijas de Ángel. Pone una foto del Padrino 3, en la que está Michael, Al Pacino. ¿Dónde transcurre? Volvemos, todo vuelve al medio. En la que pone, el epígrafe era, la puesta en escena también hace al cine. Entonces se ve la escena, está Michael, y atrás hay un retrato de Corleone, Don Corleone, Vito Corleone. Entonces, la especularidad, ¿no? Es decir, el padrino y el padrino. Eje de simetría. Claro, perfecto. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Es decir, nada de lo que se pone en una escena está puesto porque sí. Claro. El sombrero o la galera, los guantes, el bastón del conde. Es muy bien, Diego. No están puestos allí por nada. Uh-huh. O sea, son un elemento significante. Exacto. No está presente, pero está en el objeto. Bueno, un poco la dramaturgia no podemos, pues si uno lee, dice, escena 1, habitación tal, hay una ventana, uno se tiene que imaginar, verlo es otra cosa. Es como el pañuelo en Otelo. En Otelo. Il fazzoletto. El pañuelo, como diría Verdi. No existe Otelo sin un objeto, sin el pañuelo. O sea, Shakespeare entiende totalmente que el espectador va a decir, es el mismo pañuelo, me vuelvo loco. Pero no te lo dice, no te lo pone en el dramatis personae, no es un pañuelo. No, claro, es el pañuelo. Es el pañuelo, el pañuelo de Desdémona, ¿no? Sí, claro, que él le regaló. Que él le regaló. Que se lo dio la madre. El objeto, la puesta en escena, Strindberg, en ese sentido, me parece maravilloso. Mismo en los diálogos y en los monólogos de Ibsen. Impresionante. O sea, Ibsen se vuelca a un simbolismo más interesante con la Dama del Mar, en el pato salvaje o el pato silvestre, como quieran llamarlo. Está esta cuestión de que el lenguaje también comporta algo más. Sin duda. Pero hay algo fundamental.
el teatro muestra, el teatro no dice. Claro. Eso es lo fundamental. Claro. Ahí está, me parece, tanto en Strindberg como en Ibsen, este plus casi, ¿cómo decirlo?, muy cercano a lo que la teoría literaria denomina estética de la recepción, ¿no? Uh-huh. Es decir, no existe hecho teatral si no está el espectador. Theatron, claro, en griego es lo que se puede ver. Exactamente. Entonces, empezar a leer el teatro en esa clave es muy interesante. Luego vendrá, por supuesto, toda la renovación, la innovación, el happening. Bueno, Strindberg fue leído muy bien por Artaud, Antonin Artaud. Antonin Artaud. ¿No es cierto? El renovador del teatro francés, en cierto modo. Bueno, Ionesco. Claro. Ionesco tiene otra cosa. Qué bueno. Algún día, si te parece, nos vamos a ocupar. El teatro del absurdo es un capítulo aparte. Sí. Yo incluso... Sobre todo porque le tenemos ganas de pegar al secretario de Joyce, como le dijiste. Claro. ¿No? A ver qué... Bueno, claro. Primero y principal, vos sabés que cuando se estudia arte dramático para actuar, ¿no? Hay algo fundamental. Te dicen, muy bien, estas son las bases del teatro en tal cosa, la actuación, el psicodrama, está todo espectacular. Pero cuando llegan al absurdo, no cualquier actor hace absurdo. No. Porque el teatro del absurdo es una imagen particular. Pero retomo estos dos hombres, ¿en qué sentido? Si Shakespeare es el padre del ser humano, como dice Harold Bloom, ¿no? La invención de lo humano. La invención, exacto, gracias Diego. Yo creo que por eso siempre doy Shakespeare y salto a Ibsen, ¿no? En la escuela secundaria, y doy Casa de Muñecas, justamente, por esa escena y demás, más allá de los debates que se generan en torno del rol de la mujer. ¿Saben qué obra doy antes? Doy Otelo, justamente. Estoy viendo el tema de cómo se ve. Yo creo que acá lo que hay es, claro, frente a la heroicidad y al mito fuerte y a la tradición que tiene Shakespeare, la tradición viva, está ahí. Ojo, estos dos señores no tienen nada que ver, no es eso. Pero sí son maestros del teatro en el sentido de decir, bien, son seres humanos. Claro. ¿Por qué? Porque hay que decir la verdad, digo, el teatro romántico tiene una actitud así heroica de bronce por momentos. ¿Cómo se llama este alemán? Schiller. Schiller, el teatro de Schiller. Claro. Estoy pensando en María Stuart. María Stuart. Vos me sacaste de la cabeza, mirá como no está guionado esto, pero pensaba, dijiste, teatro romántico, pum, Schiller. Es una cosa... Aclaro que Goethe es otra historia y Goethe, el teatro, la verdad, perdón maestro, el pero Fausto. También, claro, pensemos en Ifigenia, sí. Esas obras son una revitalización ya muerta, ¿no? En cierto sentido. El teatro romántico tiene una cosa de broncinia en los personajes, en cambio, profundamente como vos humana. Y tus túnicas, Porrini el de broncinias túnicas. El de broncinias, sí, totalmente. Es decir, acá se ven seres humanos, con todas las imperfecciones. Con todas sus dimensiones. Sí. El ser humano no como algo, sí. digamos... En crisis. El padre, la señorita... La verdad que estoy tentado de seguir, porque Casa de Muñeca, Eda Gabler... el enemigo del pueblo, esa frase del pueblo, el hombre más poderoso es el que está solo. El que está solo. Eso, si vos te vas del teatro y no se te movió un ápice porque no entendiste nada de la vida. Exactamente. Ibsen es un maestro en ese sentido de la renovación del teatro. Saquemos lo pomposo, ¿no? Aparte, piensen en el teatro de la época, 1880 en Francia, se estaba haciendo Victorien Sardou, y el teatro de Sardou es el que da Tosca. Obra que se hubiese olvidado si el genial Giacomo Puccini no hubiese escrito esa ópera colosal. ¿Por qué? Porque entendió que era melodramática, no era para teatro, era para ponerle música. Porrini acaba de dejar ahí en el área chica la pelota picando para que la última página venga a rematar, porque tenemos que hacer un programa dedicado a la ópera. Uy, va a durar horas. Bueno, tenemos tiempo. Cerramos, ¿te parece? Totalmente. ¿La ópera qué es? ¿Verdi? Puccini y Wagner. Y Wagner. Igualmente, puesto entre la espada y la pared, yo te voy a decir que un buen Verdi
Un buen Verdi y un buen Puccini. Un buen Puccini, Sí. buen Puccini. Lo que pasa es que yo le tengo un cariño al viejo. Sí, no bueno. sé. No sé, Verdi es Italia. Es ¿no? Italia, Lleva a Italia, ¿no? Bueno, nos hemos ido. Torino, Simone, Boccanera, volvemos a ¿cuál? Italia. Sí, Te va de Ruggero Leoncavallo. Ruggero Leoncavallo, qué lindo. Pagliacci. Vamos a dejar aquí porque ya evidentemente nos hemos ido a la mismísima miércoles, pero hemos tratado de ser serios, con dos autores serios, Sí. ¿no? Como son Strindberg y Henry Ibsen. Lean los textos de Strindberg. Invitamos a que los lean, son obras de teatro, son llevaderas. Si pueden ver, bueno, ahora estamos un poco complicado con ver teatro, pero bueno, qué sé yo. Hay representaciones. ¿Cómo se llama, Diego, cuando es en streaming? Streaming, bueno, qué sé yo, no sé, bueno. Questo lo streaming. Questo lo streaming, questo non è Quanto così, calazzo. ma questo non è così, porini, ma... En fin, salute, nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Arrivederci, goodbye, ¿no? Como diría la novicia rebelde. Qué divino. Adiós, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Qué lindo. Basta, pues ya está, listo. Gracias por estar ahí, por la paciencia y por el afecto que nos tienen. Nos vemos el próximo lunes. Como siempre digo, Sebastián, un placer. Lo mismo, Dieguito. Y seguimos leyendo. Chao. Adiós. Gracias.